Bueno, damos la bienvenida entonces a esta segunda parte de esta jornada del Congreso, del Sexto Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical, titulado Pedagogías Contemporáneas en la Música, Tensiones y Resignificaciones en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, nos presentamos, nosotros somos los moderadores. Aquí a mi lado Pablo Villa, de la mención de dirección orquestal, y yo, Ignacio Quinteros, mención dirección coral. Bueno, la primera presentación es Música para la Libertad, trascendiendo, no, perdón, me fui a la presentación anterior, mil disculpas. Desarrollo inicial de un método de enseñanza para la lectura musical basado en el aprendizaje grupal. Emerson Bustos Díaz, Tomás Baeza Hidalgo, Universidad de Playa Ancha y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. El formato ponencia consta de una presentación de 20 minutos. A los 18 minutos daremos una señal acústica o campana para notificar que ya estamos con el tiempo. Posterior a esto, se iniciará una sesión de rondas. Los dejamos con el exponente. Primero agradecer la instancia porque esta es una presentación que está basada en una experiencia real en un colegio, en una escuela. No es para nada una investigación científica que se está desarrollando. Por eso le quisimos llamar desarrollo inicial de un método de enseñanza para lectura musical basado en el aprendizaje grupal. Esta actividad se hizo el primer semestre de este año con cursos entre cuarto a séptimo básico y nació de la necesidad. Y esta necesidad se fundamenta en las problemáticas de la educación musical cuando consideramos que es amplia. Nosotros entendemos como profesor de música o futuros docentes que es necesario utilizar métodos adecuados para la necesidad de los estudiantes. A veces no todos tienen, por ejemplo, la curiosidad de aprender a leer música porque sí, siempre tiene que estar contextualizado. Y además es interesante comprender que los métodos para la lectura musical generalmente son individuales, pero la música es grupal, principalmente, sobre todo en una escuela. Así que puede ir pasando nomás, colega. Entendiendo esas problemáticas, la idea es que em- nos metamos en la situación, siendo profesores, siendo en el aula, y nos demos cuenta que a veces es necesario crear ciertos métodos de la nada o reutilizar ciertos recursos que están ya de alguna manera estandarizados o están validados ya por el uso. Miren, el contexto, podemos pasar a la siguiente. Teníamos estudiantes de entre 9 y 12 años y formamos un taller de música en marzo. 53 estudiantes, sin saber leer música. Y resulta que teníamos muchos instrumentos, 8 melódicas, 5 guitarras, 7 ukelele, 2 voces, 3 bajos eléctricos, 5 baterías, 13 teclados, un saxofón, un metalófono, un acordeón y 7 violines. Muchos de ellos no tenían idea de tocar su instrumento, pero sí fueron elegidos de entre los estudiantes de música, que es un universo más o menos de 450. Elegimos estos 53 estudiantes porque eran responsables, les gusta la música, siempre llegaban con su instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, solamente 2 de esos 53 estudiantes tenían estudios formales en música, es decir, una niña que tocaba violín hace como 5 meses en una escuela, en un programa municipal, y otra niña que le enseñaba a su papá que también es músico, también violín. También había una niña que participa hace mucho tiempo en una academia de cueca y tiene noción acerca del símbolos musicales y lectura musical, pero jamás había tocado batería en su vida. Resulta que teníamos que formar este taller que le llamamos Sauce Band. ¿Por qué? Es el nombre del taller, nombre fantasía. Y la idea, podemos avanzar, era que los niños aprendieran no solamente música desde la imitación, sino que aprendieran de forma ágil, y ahí es donde sí o sí teníamos que enseñar lectura musical. Recuerden que los talleres de música son una vez a la semana, eran 2 horas nomás de clases, y teníamos que trabajar en ese sentido. Entonces, con el profesor ayudante, que es Tomás Baeza, que no pudo asistir, que estuvo haciendo la práctica ese semestre conmigo, empezamos a trabajar algunos métodos y trabajamos con el manual de solfeo rítmico de Rifo, que fue un método que se inició en la Escuela Moderna de Música.
el Music for Sight Singing, que es un clásico, la quinta versión, y el método de Hindemith, que es muy, muy antiguo, ¿cierto? Como de los años 40, si no me equivoco. Y lo que hicimos fue un análisis de cómo estos métodos iban jerarquizando los elementos de la notación musical y cómo nosotros podíamos ver o analizar o imitar reciclando esta progresividad de la complejidad. Podemos avanzar. Entonces hicimos una tabla comparativa muy sencilla sobre cuáles son los enfoques de estos métodos. Voy a poner mi pantalla acá igual para los colegas que están hacia el lado de allá. ¿Ya? Algo se va a ver. Y entonces, lo que fuimos encontrando es que los métodos, si bien apuntan de alguna manera a lo mismo, el Hindemith es el que más se escapa, porque él apunta ya a músicos que tienen ya experiencia. Estos métodos empiezan a trabajar con melodías simples, ¿cierto? El rifo lo que iba haciendo era mantener melodías sencillas, pero iba agregando elementos musicales. Rápidamente integraba la llave de Fa, rápidamente integraba la llave de Do, pero el Music for Sight Singing iba aumentando e iba armando voces distintas. Eso era súper interesante, entonces teníamos que replicarlo. Pero cómo llevamos esos métodos que a la vez me enseñen teoría musical y me enseñen a tocar distintos instrumentos. Entonces empezamos a trabajar, podemos avanzar en las primeras partituras y las traje impresas porque si le quieren las ir mirando, las pueden pasar por acá si quieren. La lectura musical grupal 1 y la lectura musical grupal 2. Son estas dos partituras muy cortitas, son obras que tenían, podemos avanzar a la siguiente, tenían 1 minuto de duración o 2 minutos. Y resulta que, como pueden apreciar, en la lectura musical grupal 1, lo que queríamos era que los niños tocaran al unísono, pero también le íbamos agregando el nombre de las notas musicales solamente en los primeros compases, porque después tenían que ir reciclándolas, tenían que recordar. Los obligábamos a que tenían que comprender las notas rápido. Son conocimientos elementales, era cosa de ir recordando. Después tenemos, agregamos las letras de sección, un crescendo, solamente fortepiano, y el calderón. Eso fue todo. Entonces dijimos con el profesor, nos vamos a demorar unas 2 semanas trabajando esto, pero sorpresa, se demoraron 10 minutos en aprender a tocar esto. ¿Cómo? Entonces ahí nos dimos cuenta que ellos estaban reciclando los conocimientos de los compañeros, solamente escuchando. Si un compañero que sabía tocar, como por ejemplo las que tenían experiencia musical, sabían tocar, entonces el de al lado le escuchaba y le imitaba. Entonces fue fácil porque tocaban al unísono. Entonces dijimos, no, ya, entonces si lo van a tocar rápido y a aprender rápido, tenemos que obligarlos y desafiarlos. Entonces hicimos la lectura musical grupal 2, manteniendo también esta jerarquización de los símbolos musicales, y ya agregamos la notación slashada, porque queríamos que el ukelele y guitarra aprendieran eso, le agregamos clave americana, ligados de articulación, barra de repetición, y algunas subdivisiones nuevas como corcheas y tresillo de corcheas. Y sorpresa, nuevamente se demoraron solamente una clase, 1 hora más o menos, un poquito más, en aprenderla. Ahora, para llevar un registro de esto, hicimos un sistema de bitácoras que incluían algunas observaciones, progreso de estudiantes, reflexiones. Y aquí colocamos, por ejemplo, que los niños lo que más le llamó la atención de la lectura musical 1 fue el calderón. Y de hecho ellos querían ya aprender a dirigirlo y querían hacer el típico movimiento, ¿cierto? Niños chicos, ¿cierto? Estaban súper interesados de cerrar el calderón y mantenerlo. A veces uno se queda harto rato así pidiendo. Las voces estaban muriendo y de eso nos permitió identificar que los niños estaban sintiéndose constantemente desafiados y con ganas de aprender. Era una actividad que después dijimos, a lo mejor se lo están aprendiendo de memoria y por eso lo tocan rápido. Pero empezamos a ponerlo a prueba y les decíamos, ya, pero ahora desde el compás 4, ahora desde el compás 6, ahora desde la última negra del compás 5. Y sí lo lograban comprender. Era súper interesante. Entonces empezamos a buscar acerca de la metodología o la teoría que está relacionada al aprendizaje grupal y empezó a tener sentido esta forma de reciclar colectivamente. Ahora, quisimos también podemos avanzar, y me hice un canal de YouTube
y donde a los niños grabábamos la partitura en Sibelius. Uno lo puede exportar como video, como partitura general y también las partichelas, y lo armamos tipo video, así los niños también podrían practicarla en la casa. Y la tercera elección no fue una elección grupal en realidad, fue un repertorio. Y elegimos el repertorio, adelante, Oye ¿Cómo va?, de Tito Puente. ¿Lo conoces, cierto? Música popularizada por Carlos Santana, y ya le empezamos a agregar cosas más complejas. Y aquí ya nos demoramos más. Pero los niños ya sabían lo que era la barra de compás, ya sabían la clave americana, ya sabían muchos símbolos, tenían muy claras las secciones. Y fue súper interesante esto porque no estábamos enseñando los contenidos de forma parcializada ni de forma teórica, sino que estaban usándolos en el momento. O sea, los símbolos musicales tenían un sentido rápido, eran concretos. Estábamos pensando que tenemos 9 a 12 años, etapa concreta, ¿cierto? Según Piaget. Entonces era necesario que nosotros vayamos movilizando los conocimientos. Y tiene sentido porque la forma natural de aprender música, la música popular, por ejemplo, es a través de la imitación. Es a través de la imitación. A veces nosotros parcializamos los contenidos o los objetivos de aprendizaje en base a un currículum, pero eso, el aprendizaje no ocurre por objetivos de aprendizaje. Esa es una forma parcializada que está diseñada para medir los aprendizajes. Es distinto, pero el aprendizaje es una experiencia mucho más completa. Podemos avanzar. Me tomó no tanto. El video, sí. Hay un videito, 2 minutos, y es el tercer ensayo de Oye ¿Cómo va? Y además les va a dar una idea de cómo funciona el taller de música. Estoy yo solito con los alumnos en un comedor. Un elemento que le quisimos agregar al repertorio Oye ¿Cómo va? Es que al final de la partitura agregamos las instrumentación de la melodía para que empezara a solamente un niño logró construir un solo, y logró desarrollar su Segunda melodía. Muchas gracias. Podemos avanzar al siguiente. Suena súper entretenido. ¿Se alcanza
¿Alcanzó a escuchar eso? Claro, ¿no? De repente era muy escala por intervalo de segunda, pero de repente el niño empezó a sacar melodía, fue muy genial. Ahora, los resultados de este método, lo, que- eh, aquí los tengo, sí, no se me escapen. eh, Podemos observar que hay una eficacia del método. Los niños realmente están logrando interiorizar más rápido esta relación del símbolo-sonido. Pero también observamos, y es lo que más nos gustó, es que había un impacto positivo en el interés. Los niños llegaban a sus casas a seguir practicando, a ver los videos de los ensayos. En ese canal de YouTube tengo los 3 ensayos. La primera vez que tocamos Oye cómo va, la segunda vez y la tercera que le llamamos la versión definitiva. Y el formato y estructura de esta metodología lo que nos permitió es que la íbamos diseñando en base a las necesidades que ellos tenían, según el instrumento, según las capacidades, pero también íbamos aprovechando las potencialidades de los niños. O sea, si sabíamos que hay niños que dominaban leer negra, dominaban leer eh, en llave de sol, entonces casi como que actuaban como tutores pasivos con sus demás compañeros. Pero también hay limitaciones. Y ahí está en la siguiente diapositiva. Este método no está validado psicométricamente, porque es un desarrollo inicial. Tampoco contamos con un juicio de experto para trabajar en este sistema. Y además no se hizo una revisión sistemática de los métodos. Y hay muchos más métodos de lectura musical. Y de esos mismos métodos también hay versiones distintas. Así que son una de las proyecciones que tenemos y ojalá podamos contar con el apoyo de alguien que se interese en el tema, porque necesitamos jerarquizar o sistematizar una jerarquización de los elementos musicales para ir agregándolo en futuras lecciones. Y además, queremos caracterizar las percepciones de los estudiantes, queremos saber qué piensan ellos, cómo se sintieron, qué fue lo que más les costó, etcétera, etcétera. Y así poder robustecer el método de lectura musical grupal que nos ha dado hasta el momento muy buenos resultados. Así que les voy a dejar estas conclusiones porque es importante, como les mencionaba al principio, la lectura musical grupal, basada en el aprendizaje grupal, tiene muchas bondades. De hecho, cito a John Hattie, uno de las mentes más brillantes en investigación en educación, que además es profesor de música, eh, crack. Y él, en su estudio, que seguramente lo deben conocer, sobre el tamaño de efecto, él logró determinar en una población de casi 16 millones de niños alrededor del mundo cuáles son las cosas que más impactan positivamente o negativamente en el aula. Y una de las que más impactan es justamente el método Jigsaw, que se fundamenta en el aprendizaje grupal y es considerado el factor que más impacta lejos en educación. Así que la idea es seguir trabajando en este método, seguir motivando a los niños y ojalá que se sume gente que quiera replicarlo en sus contextos y así poder afinarlo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, consultas. Muchísimas gracias, Emerson, por tu ponencia. Ahora iniciamos la ronda de preguntas. Las personas que están vía remota, si alguien tiene alguna pregunta, algo que agregar, en el chat si tenemos algo. Buenos días. Aquí en sala también, si tenemos alguna pregunta, alguien que quiera decir algo. Profesor Pedro Iglesias. Eh, Primero, felicitaciones, Emerson, por la ponencia. O sea, aparte de que creo que es súper valioso el método en sí que estás proponiendo, eh, me llama mucho la atención positivamente la actitud que tienes tú como docente de música. Muchas veces en música existe esta idea de los métodos, ¿cierto? Y cuando pensamos en los métodos, pensamos en estos métodos antiguos que yo los llamo con derecho a autor, que ahora ya no están, digamos, las personas que lo crearon, pero sus familiares se han apropiado y poco más que llegan a uno a cobrarle. Y es algo antiguo, pues, o sea, Kodai, húngaro, un contexto totalmente diferente, pero tú tomas como un poco el toro por las astas y creas tu método un poco asimilando todo esto, pero aplicándolo y también lo compartes. Entonces yo eso primero quiero destacarlo.
porque creo que debería ser que la actitud que tiene todo docente, o sea, todo profesional de la educación. Un poco, siempre está ese rol técnico de que el profesor es el ejecutor del currículum y tú no, pues tú dices, no, yo creo el currículum, el currículum soy yo, por decirlo de una manera. Y me llama mucho la atención, o sea, em, cómo está rescatando esta cosa del aprendizaje social, cultural, que muchas veces en música, en el arte, nos molesta. Eh, Se supone que el arte un poco ensalza al individuo, o al menos después del Renacimiento, ¿cierto? Es una cosa muy individual y molesta esta cosa de la imitación, ¿no? Como que para un artista sería casi un insulto que yo te diga, estás imitando, pero también es una forma de aprendizaje súper potente y es algo que nos distingue a los seres humanos. Los animales también pueden aprender colaborativamente, pero hay estudios del aprendizaje cultural, por ejemplo, que es muy diferente cómo aprenden, por ejemplo, los chimpancés, que también se enseñan entre ellos a cómo aprendemos los humanos. Y rescatar esto lo encuentro súper positivo porque, claro, la música pareciera ser como casi una necesidad biológica humana. O sea, eh, no hay cultura sin música. Claro, y también siempre hay como aprendizaje involucrado. Pero me gustaría que si pudieras comentar un poco más sobre esta cosa de... Personalmente yo uso otra palabra, utilizo aprendizaje modelado, porque imitación creo que tiene una carga semántica negativa en el aula, pero cómo, si pudieras profundizar, porque lo nombraste un poco cuando miran para el lado, pero a lo largo de lo que has podido observar en tus sesiones de taller, profundizar cómo se da este aprendizaje, digamos, de aprender del otro. Tomaselo diría, a través del otro, no del otro. ¿Ya? Vamos a hacer un cambio de batería muy rapidito. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la aportación. Bueno, efectivamente, es verdad que la palabra o el concepto de imitación puede tener una carga negativa, pero no necesariamente en los niños, eh, pensando en el contexto de ellos. Ahora, otra metodología que está de alguna manera involucrada de forma un poquito más pasiva o entre líneas es la tutoría entre pares, que también hemos hecho proyectos en ese sentido. Alumnos de segundo medio preparan repertorio y le enseñan a los de cuarto medio pensando y esto lo hacemos también estratégicamente previo al CIMSE. Es súper interesante eso, porque también rinden en fechas más o menos distintas, segundo medio y cuarto básico. También está en YouTube. Y la idea es que si bien los niños en una primera instancia estamos tocando desde cero, no hay pausas, esta es la partitura a tocar. Esa es la modalidad, esta es la partitura a tocar. Y solamente uno enganchan al tiro, ¿cierto? Ah, esto era así, sonaba más o menos así. ¿Y cuál era el bombo, profe? Ya, vamos de nuevo. Profe, se me desafinó el violín, vamos afinando y así. Entonces, esos momentos, esos pequeños espacios, los niños van utilizando para decir, oye, ¿cómo suena esto? ¿Cómo sonaba esto? Ayúdame acá. Y es algo rico en realidad porque uno lo ve, ellos piensan a veces que están como haciendo trampa, pero no, todo lo contrario, es lo que queremos lograr, es lo que queremos incentivar. Y luego, aprovechando esa misma actitud de ellos, lo hicimos de una forma más explícita, donde nombramos monitores. Y cada uno quedó como jefe de cuerda, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos ayudó a que los mismos niños después nos retroalimenten. Profe, esto yo creo que es muy difícil, profe, podría agregar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que se va experimentando y va creciendo en el tiempo, en realidad. Desconozco si hay algún método secuencial para seguir ese procedimiento. No lo sé, no lo encontramos, no lo buscamos tampoco, de hecho, sino que fuimos siguiendo eh, el desarrollo natural de esta actividad. Cuando lo planteamos al principio no pensamos que lo íbamos a poner en un congreso, para nada. Fue todo posterior. Y de ahí empezamos
Las bitácoras siempre las hicimos, sí, pero el análisis fue posterior. Así que yo creo que en ese sentido hay que también aventurarse a ser creativos y a tener altas expectativas de los niños, en realidad. A veces los niños nos sorprenden. A veces pensamos, de hecho en el colegio no habían talleres de música, solamente lo hacen en media, eh, desde séptimo hasta arriba, y, y con fuerte énfasis en tercero a cuarto medio, porque están los selectivos de música. Pero en estos cursos, de hecho, no habían instrumentos. No hay sala de música, lo hacemos en el comedor. Corremos las mesas, cada niño trae su instrumento. Pedí que me comprara una batería y me la compraron, un parlantito, y empezamos. Así que eso nos ayudó bastante a tener confianza en los niños y a también darle roles protagónicos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ángel Peña. Ángel. Ah, estás acá. ¿Te pasabas en la valía? Sí. Ya, su nombre, porfa. Ya, Hermeson, un placer. Mira, primero es de celebrar este encuentro que permite unir y permite encontrar cosas no tan comunes como un creador de un método o de una metodología, en este caso educación musical, que es lo que nos tiene acá reunidos, ¿no? Mira, aquí quizá estemos varios en el mismo asunto, como creadores o como observadores. En ese sentido, creo que tu gran cantidad de conocimiento te permite tener la humildad que has expresado acá. Y por lo mismo te quiero como reconocer o dar a entender lo siguiente: no tengas mucho temor en si hay otras metodologías o si hay algo muy científico, porque lo que hemos trabajado o estudiado el asunto, hemos visto que hay, por supuesto, pero que mucha de la cantidad de la formación que tenemos hasta ahora en la actualidad obedece a métodos o a metodologías, como lo dijo nuestro compañero acá, eh, fueron hechas hace mucho tiempo y no fueron hechas con los criterios y los aspectos o elementos que sí manejamos un poco en la actualidad. En primera parte, porque los estudios de psicopedagogía o de los constructos teóricos en educación musical que luego permean a las demás áreas como en la música, no estaban antes. Entonces vemos, por ejemplo, una metodología de escritura musical, Pozzoli, por ejemplo, que en la actualidad se puede decir o tener muchas críticas al respecto, pero no fueron elaborados con todos esos elementos que tú sí estás considerando en la actualidad. ¿Ya? Entonces, que en el futuro vas a encontrarte muchas opiniones en ese sentido. Creo que la metodología es espectacular, porque tú mismo lo expresaste. Considera lo grupal, que es como realmente tocamos. Muy poco se toca individual, ¿no? Y ese es un aspecto que no está tan considerado en las distintas metodologías. Se ve que hay improvisación que es buscada después de muchos tratados, muchos métodos por los que pasa el alumno. Después, mira, pero no podemos crear. Bueno, tu método considera eso y eso es bastante bueno. Que improvisan en el momento. Vamos al compás A, vamos a la frase B, eso está muy bueno. Solo te sugiero lo siguiente, me permito allí sugerir. Concreta la metodología, es decir, divide eso en secciones o en partes, parte 1, 2, 3, en niveles, como tú quieras, y aparte algo para el docente. ¿Por qué? Porque ese método va a estar en manos probablemente de los alumnos y los alumnos no vayan ni a entender ni les va a interesar tanto todos esos elementos que tú estás diciendo acá ahora. Eso sí, es muy útil, así como estás trabajando con los niños de manera práctica, que tú esto, aparte de estas conferencias que son espectaculares, que concentres talleres
de práctica también para el docente, para que el docente vivencie, el profesor de música, vivencie tu metodología y de allí va a sacar todas las conclusiones y los resultados que tú estás expresando ahora. Muchas gracias. Sí, claro. Y está ahí también en la última diapositiva. Sí, muchas gracias, Ángel Peña, ¿cierto? Sí, bueno, efectivamente, como lo ponemos ahí en las proyecciones, los métodos tienen que ser revisados por juicio experto. Tiene que someterse a una revisión de calidad, a una validación psicométrica, o si no, no podemos. Solamente estos resultados son mera observación, en realidad. Pero cuando yo hago una validación y una evaluación con otros métodos de otras áreas, eso hay que hacerlo. El principal es el juicio de experto, ¿cierto? Pero después podríamos hacer un análisis factorial y construir algunos instrumentos, etcétera, etcétera. Ahora, la idea también es que participen otros profesores, por eso hacemos la invitación, porque pensemos en el contexto. Este método lo habremos diseñado en los recreos, porque no hay tiempo, o sea, en ningún colegio te van a dar tiempo, ya, profesor, ahora cree su propio currículum y su instrumento. No, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Le sentí un acento, ¿usted conoce la realidad educativa chilena? Genial, genial. Es muy compleja también, entonces esto también, los espacios para la innovación docente, también como le decía el profesor, para tratar de y probar nuevas metodologías, a veces no te dan permiso en los colegios, no te dan permiso. Ahora quizás a propósito de la propuesta de las nuevas bases curriculares, recién tenemos una opinión, el ministerio por primera vez pide los comentarios de los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas hay que aprovecharlas. Y esto es un intento de eso. Así que la sugerencia que nos da la valoro mucho, la vamos a seguir, pero humildemente le digo que necesito ayuda. Necesito ayuda porque necesito que gente me ayude a probarlo en otros lugares, que me ayude a, por ejemplo, a crear más instrumentos, más lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. No se tiene por qué quedar en un colegio. Así que muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor Emerson Bustos por la presentación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Entonces continuamos con estrategias computacionales musicales para el desarrollo del pensamiento computacional desde la STEAM. Presentan las profesoras Carmen María Sepúlveda Durán, Azahara Arévalo Galán, Cristina María García Fernández, Esther María Vega Sea de la Universidad de Córdoba, España. Profesora Azahara, ¿me escucha? Ante todo, agradecer esta posibilidad de participar y compartir a nivel internacional en este Congreso Chileno de Investigación, por el trabajo que estamos realizando en la Universidad de Córdoba, el equipo que está trabajando de forma coordinada conmigo. ¿Vale? Muchísimas gracias por esta participación y esta oportunidad. Y dicho esto, pues voy a presentarles lo que forma parte como el trabajo de campo, el estudio de campo que se está realizando en la actualidad, en el presente curso, aunque es un proyecto que ya viene realizándose en Córdoba y en Andalucía durante varios cursos y este proyecto está relacionado con un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía y también con un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba. ¿Vale? Muy bien. Desde el marco teórico, pues quería hacer una pequeña introducción en el pensamiento computacional. Estamos hablando de una bibliografía a nivel general de cómo se trabaja el pensamiento computacional en educación, ¿vale? Y aquí, pues Wing en 2014, pues ya nos habla de esas posibilidades de resolver problemas estos problemas no tienen por qué ser con el uso de dispositivos digitales. Son unas estrategias, unas habilidades, unas destrezas que se desarrollan y que después en el futuro pues a ese alumnado le preparan para realizar programación informática, pero en su base no tienen por qué estar relacionadas pues con el ámbito digital o con el uso de dispositivos robóticos.
Y también pues tenemos unas bases en la Unión Europea, en el currículum europeo, por esa presencia de las áreas STEAM. Si incluimos las artes, pasaríamos de las áreas STEM a las áreas STEAM, y dentro de las artes pues se encontraría esa música y ese plan pues de acción digital que abarca o que tenemos que realizar los centros educativos desde 2021 hasta el 2027 por incluir esta interrelación, esta interdisciplinariedad, este trabajo por ámbito, en el ámbito concretamente STEAM. Y también está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente pues con ese objetivo de educación de calidad, con esa reducción de desigualdades y con esa igualdad de género. Y en el marco legal partimos, como hemos dicho, del marco europeo, partimos de países que son pioneros en este ámbito, sobre todo desde la inclusión de la arte y de la música, en la inclusión del trabajo robótico. Y después tenemos ese currículum nacional, ya nuestro Real Decreto, que lleva implantándose varios cursos en España, pues ya hace referencia a ese ámbito STEAM, a ese ámbito STEM, en esa competencia matemática y esa obligación, pues desde el currículum, de trabajar esa robótica, ese pensamiento computacional en el ámbito de infantil y de primaria. Y muy importante, pues tanto en el área de matemáticas, muy de pasada, pues en el área de educación artística y en el área, en la parte de disciplina, porque en España la música es una disciplina que se incluye dentro del área de educación artística. Y después pasamos pues a donde focalizamos el estudio, que es Andalucía. En ese currículum autonómico pues tenemos la orden del 30 de mayo, tanto en infantil como en primaria, en el que ya aparece esa contribución al área al ámbito STEAM y al pensamiento computacional, en el ámbito de infantil de forma globalizada, y en el ámbito o en la parte del área de artística, pues a través de competencias específicas, como hemos citado anteriormente, relacionadas con ese ámbito STEAM. Y aquí, pues, ¿cómo trabajamos en la Universidad de Córdoba? En la Universidad de Córdoba lo que partimos es de unas asignaturas que damos en didáctica de la música, en general, en la que trabajamos con todo el alumnado. Le formamos en pensamiento computacional, en actividades gamificadas y en robótica. Al final de curso realizamos una selección de alumnado que se presta a trabajar en el proyecto de investigación. Formamos de forma específica a ese alumnado que se presta para trabajar y ese alumnado durante gran parte del verano y el principio de curso se dedican a realizar una planificación, un diseño de actividades específicas relacionadas con el ámbito del ámbito STEAM, pero concretamente actividades artísticas y musicales, para después implementarlas en el aula, ¿vale? Entonces, hay convenios con determinados centros para que ese alumnado, en su fase de práctica y también de forma voluntaria, acuda a las clases con una temporalización y una planificación previa para realizar esas actividades de pensamiento computacional dentro de la asignatura de música. También hay un convenio con las familias porque están informadas en todo momento de lo que se van a realizar con sus hijos y para que autorizan también la publicación de los datos que se van a extraer de ese cuestionario o de esos cuestionarios que pasamos antes y después de la implementación de estas actividades. Hay que hacer relación que los centros donde realizamos estas prácticas educativas son centros con diversos contextos y que el alumnado en sí dentro de esos propios contextos también es diverso, provienen de otras nacionalidades, pertenecen a diferentes estatus sociales y también tienen con relación al conocimiento robótico o al conocimiento musical diferentes niveles. Este alumnado también realiza dentro de sus prácticas, intentamos coordinarnos para que dentro de la asignatura de prácticum que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación coincidan sus prácticos con estos centros donde están realizando este trabajo previo, para que durante su fase de prácticas continúen haciendo estas actividades.
Y previo a todo esto hay una coordinación muy grande con el profesorado, con los maestros de educación infantil y primaria, que conocen de antemano las actividades que el alumnado Nobel va a implementar en el aula, y en algunos casos donde el alumnado Nobel no llega a esos centros, lo implementan los propios maestros, tanto del aula de infantil como los maestros que dan música en educación primaria. En total, en ese proyecto hay pues 10 maestros de educación musical implicados de diversos contextos de la provincia de Córdoba, 4 maestros de educación infantil, 2 maestros de educación primaria que en el área de matemáticas también realizan esa aportación, aunque el especialista de música realice actividades específicas de música, el especialista de primaria y concretamente en el área de matemáticas realiza otras actividades muy paralelas o con los mismos dispositivos, pero orientadas hacia la enseñanza de la matemática. 2 maestros de educación primaria bilingüe, lo mismo, que también están implicados y hacen actividades similares, y 5 investigadoras de la UCO, y de ese alumnado que se selecciona previo al estudio y realizan esas actividades, esa planificación de actividades, 2 estudiantes del grado de infantil y 5 del grado de primaria. Esto es un poco la planificación que realizamos, es una planificación en la que durante el verano, que son los meses de julio y agosto aquí en España, preparamos el material, hacemos la formación específica del alumnado. En la primera semana de julio también hacemos esa selección, ya les comento, es un alumnado al que le hemos dado clase los investigadores de la UCO durante todo el curso. Entonces hacemos una selección de ese alumnado que ya durante las clases nos ha mostrado un interés en el pensamiento computacional. Durante el mes de agosto coordinamos con ellos en la preparación de este material específico, y a principios de septiembre formamos al profesorado. Una vez que tienen los materiales, el alumnado y parte del equipo de investigación, formamos al profesorado y ya se elaboran esos proyectos específicos de planificación en cada uno de los centros, que también varían según el contexto y según el alumnado, el tipo de nivel con respecto a esto que tienen ese alumnado, si repiten ya en el proyecto o si son noveles, o si, por ejemplo, el alumnado presenta un perfil bajo, pues en cuanto a las nociones matemáticas, se le hace una adaptación de esas actividades. En octubre se elaboran esos materiales específicos con una planificación en coordinación con ese profesorado, ya se adaptan a las situaciones de aprendizaje que tiene ese profesorado, y en noviembre se intentan hacer esos primeros test antes de empezar a hacer las actividades. Se hacen esos test previa aprobación del Consejo Escolar y se pide una petición específica a la Junta de Andalucía para después poder publicar esos datos. Los trabajos de campo varían. Lo que yo aquí les muestro es una planificación general, pero en algunos centros se realizan en el primer trimestre, en otros centros se realizan en el segundo trimestre y en otros centros se realizan durante todo el año. Hay que tener en cuenta que junto al desarrollo del pensamiento computacional, es decir, compaginamos en la enseñanza de la música, pues una prioridad a realizar pues ejercicios vocales, a una práctica instrumental, a una práctica del arte y de la danza, y compaginamos esa enseñanza que viene dentro del ámbito de la música con esa inclusión de actividades computacionales. Entonces, el propio docente de educación musical elige cuándo quiere realizar este proyecto. Si lo quiere hacer de forma puntual a lo largo de varias sesiones durante todo el año, o lo que quiere dejar de hacer su práctica común de enseñanza musical durante un mes y, por ejemplo, dedica un mes solo al uso de dispositivos robóticos o el uso de actividades desenchufadas para el aprendizaje del pensamiento computacional en música. ¿De acuerdo? En mayo se recogen ya esa recogida de datos, que puede ser en marzo, dependiendo de si el programa es intensivo o se realiza durante todo el curso y se realizaría en mayo, y en junio o julio ya se elaboran pues esos resultados para ser publicados. Son varios trabajos de campo sobre el pensamiento computacional.
Partimos de actividades desenchufadas que, para que ustedes lo entiendan, son actividades que no tienen dispositivos robóticos, que no tienen uso de dispositivos digitales, no utilizan el ordenador. Son actividades como juegos orientados a trabajar esa destreza del pensamiento computacional y donde se trabajan pues diferentes nociones relacionadas con el ritmo, con la altura de las notas, con los colores asociados a la altura de las notas, con el nombre de los compositores y la relación con los instrumentos, actividades de discriminación auditiva, actividades en las que hay un cuento musical y aparecen movimientos de niños en torno a una asamblea. Es decir, son actividades en las que el niño está aprendiendo música, pero también está aprendiendo pensamiento computacional sin necesidad de ningún dispositivo. El siguiente paso son actividades gamificadas, que son actividades que el alumnado de la Universidad de Córdoba elabora con determinados dispositivos, con determinados usos digitales, pues orientados a la gamificación, como puede ser pues, un Geniali, o como pueden ser actividades específicas como WordWall, por ejemplo, como EducaPlay, o actividades que vienen pues con laberintos, retos, etcétera, y que ellos mismos convierten en gamificadas. O los mismos cuestionarios que los convertimos en gamificado, un cuestionario de Google, que lo convertimos en una actividad gamificada que puede ser desenchufada en papel o se convierte en gamificada porque el alumno está utilizando pues ese dispositivo digital, que puede ser una tablet, puede ser un móvil o puede ser, en el caso más común de los colegios, los ordenadores, ¿vale? El tercer paso son robots de suelo que tenemos nosotros adquiridos. Son robots de suelo que el alumnado pues programa y sobre un suelo, sobre un tablero, realiza movimientos que el alumno previamente ha programado. Y sobre ese tablero utilizamos pues cualquier pretexto para trabajar ritmos, lo mismo en notación musical, etcétera. Después pueden ser aplicaciones específicas con dispositivos, que las hay aplicaciones creadas para desarrollar el pensamiento computacional y es un medio para alcanzar un fin. Nosotros utilizamos esa aplicación y la llevamos al ámbito del arte o al ámbito de la música para crear un proyecto que normalmente puede estar relacionado con una temática específica. También utilizamos Makimaki para crear, pues, a través de Scratch, pues, lenguajes de programación que van unidos, pues, por ejemplo, a tableros de cartón que se convierten en pianos, en guitarras o en instrumentos de percusión. Y también, pues, tenemos musicogramas que crea el alumnado a través de diferentes programas y en el que el propio alumnado de la escuela se mueve, se desplaza, simula que es un robot y que se está desplazando, haciendo percusión corporal, movimiento, lateralidad, etcétera. Todo esto está enmarcado porque vivimos planificando con los maestros que dan clase en la escuela, está pues relacionado con los aprendizajes basados en proyectos que los maestros tienen en infantil o las situaciones de aprendizaje que los maestros tienen en primaria. Entonces no nos salimos de las temáticas. Este año, por ejemplo, en infantil han estado trabajando Van Gogh y nosotros hemos trabajado el pensamiento computacional en torno a la figura de Van Gogh. Han trabajado también Mozart y hemos trabajado las actividades en torno a la figura de Mozart, porque esos proyectos estaban relacionados con unas temáticas específicas que ya los maestros y los centros habían elegido previamente. Ahí tienen un ejemplo de actividades desenchufadas, ¿vale? Pues si ven, está el alumnado haciendo tangram y esos tangram tienen instrumentos musicales. Tenemos tangram de instrumentos musicales, tenemos tangram con figuras de compositores, lo mismo. Intentamos adaptarnos. Si dentro de ese curso escolar el maestro le va a dar prioridad a determinados compositores, como pueden ser Mozart, Beethoven, etcétera, pues nosotros ponemos en el tangram la figura de los compositores que van a trabajar durante el curso para que no sea unas actividades aisladas, sino que estén integradas dentro de la propia docencia del maestro. Tenemos otras de ritmo y tenemos también tangram asociados a notas musicales según los colores que se utilizan muchísimo dentro de la aula, el uso de los boomwalkers o las campanitas y aprender los colores a través de, aprender las notas a través de esos colores. Son juegos manipulativos, ¿vale? Son juegos de equivalencia y son juegos que también se implementan en los patios, es decir, en un rincón determinado del patio se le vuelve a ofrecer al alumnado que quiere, que aunque lo ha hecho en la clase de música, al alumnado que lo quiera seguir implementando, que quiera seguir jugando la clase de música, quiera seguir jugando en el patio, se le ofrece en un rincón
esos juegos para que siga entrenando. Entonces, se configura esa planificación tanto con el maestro de música como con los maestros nobles, los maestros que proceden de la Facultad de Ciencias de la Educación, para que esos patios sean dinámicos y un rincón de esos patios sean actividades de juego relacionadas con el pensamiento computacional. Ahí tienen un ejemplo de WordWall, que es una aplicación gratuita o semigratuita, en el que ya aparece ese pensamiento computacional. Y ahí le ofrezco pues multitud de aplicaciones en las que hay posibilidad pues para hacer o videoquiz o Kahoot o Plickr, en el que se le hace a los alumnos determinadas preguntas relacionadas con el pensamiento computacional. Normalmente pues se le ofrece unos dispositivos a los alumnos, ahí tienen el ejemplo del uso de una tablet, pero nosotros aquí en Andalucía tenemos Chromebook, que están la mayoría de las aulas están dotadas con un Chromebook, y cada alumno dentro de ese aula de informática al que acuden para hacer estas actividades, pues disponen de un Chromebook o disponen también de dispositivos. Intentamos que sean aplicaciones que se trabajen online, que no estén unidos a un sistema operativo determinado. Y ahí hay un ejemplo de los robots de suelo. El más conocido es el Vivot, pero el más utilizado en nuestro proyecto es un ratón que es muchísimo más económico y más fácil de adquirir por los centros, porque estamos hablando de centros públicos con muy poco presupuesto para adquirir robots, y en la mayoría de los casos pues los robots son caros. Y como les explicaba antes, esto es un medio para alcanzar un fin. Entonces, dentro de ese tablero, de esa cuadrícula que el mismo alumnado elabora, puesto que al alumnado se le ofrece la cuadrícula y previamente puede elegir qué trabajar. Y también se le pregunta al profesorado qué cuestiones quieren priorizar. En esta aula era una aula bilingüe y nos comentaron que querían priorizar ese vocabulario bilingüe, con lo cual se le ofreció la definición de los instrumentos musicales, tanto en español como en inglés, y el alumnado se dedicaba a programar 2 minutos, profesora. Primero a buscar con el ratón dónde se encontraban los instrumentos y después a relacionar con esa definición. Ahí tienen aplicaciones específicas como Scratch Junior, en el que el alumnado puede crear proyectos. Ahí estaban creando un proyecto en torno a la figura de Holmes. Y aquí tienen pues esa programación relacionada con Makimaki, como les decía antes, en el que el alumnado programaba y realizaba sus propios instrumentos musicales, que podían ser baterías, teclados o de forma electrónica, guitarra electrónica. Aquí es un ejemplo de un musicograma en el que le ofrecen el desarrollo del pensamiento computacional y a la vez está haciendo movimiento y lateralidad. Y pues ahí están los dos instrumentos que utilizamos para la investigación, para hacer esos pretest y esos post-test, esos cuestionarios que están validados a nivel internacional, algunos en inglés y algunos estudios en español. Ahí hay un ejemplo de actividades musicales en un estudio que tenemos ya publicado, de cómo hemos estado haciendo a través de las pruebas de Vebra actividades musicales. Y ahí están pues los principales resultados. En los principales resultados hemos detectado que no hay diferencias de género. Es decir, las niñas desarrollan el pensamiento computacional igual que los niños, con lo cual ponemos en evidencia lo importante que es ese fomento del ámbito STEAM, de las carreras de ciencias, pues dentro de las artes, para la mujer. Todo el alumnado tiene independientemente de la capacidad académica, predisposición a aprender ese pensamiento computacional. Tampoco hemos registrado diferencias entre las nacionalidades, es decir, niños que provienen de otras nacionalidades aprenden igual pensamiento computacional. Sí existen algunas diferencias entre los cursos académicos, sobre todo en los centros en los que han repetido varios cursos este proyecto. Y en cuanto al contexto, hemos detectado que en los contextos rurales existen mejores resultados, quizás por una implicación de metodología activa asociada al pensamiento computacional y por esa ratio reducida que no se presentan en los urbanos. Ahí le presento las principales publicaciones que hemos tenido de alto impacto en cuanto a este trabajo durante estos cursos, y ahí está pues lo que hemos contribuido a la comunidad científica internacional. Si tienen alguna duda, ahí están los correos de las investigadoras que están en el proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su presentación. Iniciamos ronda de preguntas.
tanto virtuales como presenciales. Si alguien tiene, bueno, tenemos auditorio lleno, profesora, de estudiantes de pedagogía en música. Así que si tenemos alguna duda de los participantes, alguien, invitados también pueden realizar intervenciones, profesora. ¿Sí? ¿Quiere tomar la palabra? La dejamos con la profesora Lorena Valdebenito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no me veo. Muchas gracias por la presentación. Es muy interesante y bueno, y un desafío, yo creo, porque ya es una cuestión, digamos, global, ¿cierto? El uso de las tecnologías. Así que muy bienvenida la investigación, digamos, que han hecho en equipo. Creo que es muy interesante también. Creo que destaco la inclusión que tiene en relación a la interdisciplina también que está presente de alguna forma, como también a la amplia cantidad de participantes de la investigación. Así es que felicitaciones, digamos, por los resultados de la investigación. Te quería preguntar, es una cuestión, digamos, que me parece relevante quizás, cómo definir el pensamiento computacional. Quizás, bueno, yo sé que la experiencia es muy interesante por lo que tú mencionabas de los resultados que habían tenido, pero a veces también es interesante pensar claro, en cómo se piensa a su vez ese pensamiento computacional, considerando que nuestros estudiantes hoy en día quizás están mucho más vinculados con las tecnologías. Entonces la pregunta es, sí, claro, cómo pensar en este desarrollo del pensamiento computacional, quizás desde una mirada, yo diría, claro, ahí hay cuestiones muy actuales como esos robots que tú mencionabas, me pareció muy interesante eso. Y te quería preguntar también por la acogida que tiene para los estudiantes esto, justamente pensando en que están muy vinculados, mucho más que nosotros, las generaciones, digamos, no sé cómo se llama la generación nuestra, pero anteriores, que no estamos tan vinculados con las nuevas tecnologías. Eso, no sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Mira, son habilidades y destrezas en el fondo matemáticas, de lógica matemática. La observación y el análisis que hacemos nosotros desde España. Tradicionalmente la enseñanza de la matemática aquí prioriza habilidades mecánicas de aprendizaje mecánico y de aprendizaje que potencia el cálculo. Y se deja a un lado esas habilidades y destrezas que fomentan el pensamiento abstracto, que es de donde parte ese pensamiento computacional. Entonces son habilidades que hay que desarrollar en todas las áreas, incluidas en música. Y también comento que esas habilidades los músicos las desarrollamos en la lectura de notas, en la lectura de varias claves, en ese trabajo de composición, en ese trabajo. Entonces, son habilidades también relacionadas con nuestra disciplina. Y con respecto a la acogida en los centros, pues sí decirte que precisamente por eso trabajamos con el alumnado Nobel de la universidad, porque se prestan, el alumnado que está estudiando ahora mismo en la Facultad de Ciencias de la Educación, que son generación digital, que viven que han nacido con esos móviles en las manos, que juegan a videojuegos, se prestan a trabajar, enseñar, estudiar ese pensamiento computacional. La generación de maestros que se encuentran en los centros educativos que no han nacido dentro de esa generación digital, pues son muy reticentes. Son muy reticentes y en la mayoría de los centros no se imparte solo a estas actividades computacionales en el área de música, porque es únicamente el maestro de música el que quiere y se presta a realizar estas actividades computacionales, aunque el proyecto, como habéis visto, abarca más áreas, se intenta abarcar por las áreas propias del ámbito STEAM, la matemática y la ciencia, que es la que se incluye en educación primaria. Pero sí, de momento, yo creo que va a costar una generación o varias generaciones para que esto llegue en su totalidad a la escuela. Y otra de las cuestiones que hace falta crear, pues son actividades secuenciadas por orden de dificultad, que estamos trabajando en ellas porque en los libros, por ejemplo, de música que nosotros trabajamos aquí en Andalucía, no aparece ninguna actividad. Ya no es que no aparezcan secuenciadas, sino que no aparecen ninguna. Entonces, estamos trabajando en el proyecto para crear un banco de materiales secuenciados, desde más sencillo en infantil
hasta más complejos que alcancen hasta un nivel de sexto de primaria, porque hay muchísimos estudios y actividades en el ámbito de secundaria, pero no en el ámbito de primaria e infantil. Ujú. No sé si te he respondido. Buenísimo, muchas gracias por tu respuesta. Muy interesante. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. Veamos si tenemos más preguntas. A los oyentes, los presentes, ¿alguien en el chat? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Ah, ya. Sí, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ayer por acá? Mucho gusto, a Sahara. Quisiera hacerte una pregunta que no tocaste en la presentación, pero debe haber estado dentro del ámbito, que tiene que ver con todas estas metodologías en el ámbito con la inclusión. ¿Cuánto puedes, digamos, adaptar o convivir estas metodologías en cursos con niños con temas especiales de aprendizaje? Te lo cuento porque acá, después de la reforma educativa, he hablado con algunos especialistas y la verdad no están muy de acuerdo con esta inclusión. O sea, por ejemplo, conozco el caso de los niños sordos, que cuando entran a colegios donde todos escuchan, la verdad, la inclusión no es inclusión. O sea, la verdad es tiene un efecto contrario. Tiene que ver con la solidaridad, pero bueno, no está bien solucionado este tema acá, que se dicta una reforma, que se incluyeron a todos en la misma sala. Pero en ese sentido, quería preguntar cuál es la experiencia y cuál es lo que se puede hacer ahí. Gracias. Sí, mira, no solo la experiencia, los resultados de la evidencia científica. Es decir, nosotros le preguntamos al profesorado cuando pasan los cuestionarios son anónimos, pero nosotros después le preguntamos al profesorado qué sujeto que ha realizado el pretest pasa la prueba matemática, porque son pruebas matemáticas, y ese mismo sujeto vuelve a pasar el posttest, qué sujetos tienen algún dictamen de educación especial. No se presentan en los análisis diferencias significativas en el desarrollo de pensamiento computacional en niños que presentan esos dictámenes, porque lo hacemos a través de metodologías activas. Aprenden el uso del robot en equipo, de forma cooperativa, en la asamblea. Entonces, si habéis visto las fotografías, son pequeños grupos de niños que no están solos con un robot, que están varios niños con un dispositivo y están aprendiendo entre ellos, interactuando entre ellos, con diferentes dificultades, porque nosotros hacemos esos pequeños grupos de niños, los hacemos mixtos. Tenemos un niño que tiene muchos conocimientos de robótica, con otro niño que tiene muchas dificultades, con otro niño que está aprendiendo. Y entre ellos interactúan. Y además que el uso del dispositivo se lo intercambian. Si uno reconoce el objeto, otro lo programa y otro vuelve a realizar pues otra condición dentro del robot. Pero no les dejamos que siempre programe el ratón la misma persona, sino que rote esa programación del ratón. Así se obligan a aprender dentro del nivel que tiene cada alumnado. Es una educación personalizada, pero está muy relacionada con esas metodologías activas que se implementan en el aula de música y es completamente inclusiva. No se saca ningún niño fuera del aula ni se le hace una adaptación de las actividades. Nosotros ofrecemos proyectos donde se hace el uso de una Scratch y dentro de la Scratch el niño aprende cómo funcionan los comandos y ahora elige qué tipo de comandos para llegar al mismo proyecto. El mismo proyecto puede tener diferentes soluciones y depende del niño el que lleguen a ese proyecto de una manera o de otra. No sé si te lo he respondido. Pero es completamente inclusivo. Vamos a seguir publicando esos datos y no hay diferencias significativas con el alumnado de educación especial. Vale, pasó muy rápido la última diapositiva de las publicaciones, a ver si después las compartes a través del mismo PowerPoint, a través del Congreso para poder... Sí, se lo he facilitado al Congreso para que tengan los referencias de los enlaces y los códigos QR que van directamente a las publicaciones.
Vale, ahí te voy a escribir porque tenemos acá un proyecto que tiene mucho que ver y que también trabajamos con niños ciegos y que me gustaría compartirlo. Hay algunas publicaciones también, así que ahí te escribo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Sara, por su presentación y su ponencia. Damos el paso entonces ahora al profesor Leonardo García. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿estoy compartiendo ahí, sí o no? Sí, sí, Ya, ahora logramos ver. entonces voy a salir de acá y voy a Maravilloso. colocar... ¿Está bien? Listo, está bien. Ah, qué bueno, qué alivio. Bien. Bueno, Refrescamos entonces, antes que comience las instrucciones, son 20 minutos. A los 18 minutos yo le voy a dar la indicación de que le quedan 2 minutos para finalizar. ya, perfecto, listo. Ya. Bueno, esta ponencia un poco refleja una continuidad con respecto a dos ponencias anteriores que yo presenté en este mismo congreso y que tiene que ver con la idea de paráfrasis. ¿Ah? La paráfrasis como uno probablemente de los elementos más importantes de cómo hacer música, cómo fabricar música en el día de hoy. Estamos en una época de modernidad, de muchas fluideces en lo que se llama la modernidad líquida, pero también la idea del flow, está un poco para tener las ideas de Bauman por una parte y de Hannes por otra. Y estamos en una época de fabricación musical en la cual una de las dos grandes componentes son el cover por una parte y el arreglo. Quizás más importantes que la creación misma, siendo que son parte de una creación. Ahora, como problemática de este trabajo, me interesa mucho preguntarme y proponer, digamos, la pregunta de cómo contribuyen los ritmos de clave, en este caso, porque es una cosa que no hemos tratado, al desarrollo de las habilidades audiotáctiles y creativas en paráfrasis rítmicas de tipo cíclico. Esta vez habíamos visto las métricas en otra ponencia, el año pasado vimos los ritmos AXAC, los ritmos asimétricos aditivos, y esta vez vamos a ver más bien las estructuras cíclicas. Los objetivos: estimular la creatividad musical, por supuesto, desde una modelización holista de los ritmos de clave, tomando que la clave no es una exclusividad de las músicas afrocaribeñas, como a veces lo pensamos, sino que se expanden mucho más allá del universo musical afrocaribeño. Diversificar el vocabulario musical a partir de paráfrasis rítmicas cíclicas, por supuesto, junto con esta idea de paráfrasis que haga con la idea de arreglo y de cover. Y optimizar la formación rítmico-aural, eso tiene que ver mucho con educación, y lectoescrita en diversos contextos educativos, tomando en cuenta que si yo, en este caso, voy a abordar más bien repertorios que son a partir de una cierta complejidad, este tipo de trabajos los podemos aplicar con materiales que son bastante simples, bastante digamos, accesibles en una etapa formativa temprana en música. Bueno, la idea de paráfrasis viene de la idea de para, junto a y frasis, dirección, expresión. Es una forma adicional de la expresión, o si no, podríamos decir también, es como decir lo mismo pero de otra manera. Brevemente, los elementos de paráfrasis en música: timbre y dinámicas, por supuesto, la articulación y el fraseo, la textura vertical, en este caso la armonía y el tempo, y por supuesto la melodía, en el sentido de sus alturas musicales, tempo y ritmo, que son los elementos medibles, medibles cuantitativamente en la música. Bien, la idea de clave. La clave, por supuesto, ustedes saben, representa un instrumento, es un instrumento idiófono de dos bloques entrechocados que llevan un cierto patrón rítmico en las músicas afrocubanas. Pero fuera de esa idea organológica,
Tenemos una estructura rítmica que por lo general es asimétrica y recurrente, porque se repite la clave, es casi una especie de idea de ostinato, superpuesta al ritmo regular. Induce, por lo tanto, una textura polirrítmica en conjunto con la isocronía del tempo compás. Las claves afrocaribeñas básicas de 3x2 y 2x3, todos conocemos el tac, 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 o si no, tac, 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 tac. Bueno, consideran tanto el elemento tresillo cubano es el famoso 3-3-2 latinoamericano, del cual habla Ajaronian, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2, que constituye la base de la milonga, pero también de otros ritmos que se dan en buena parte de América Latina, pero también afuera. Y también una densidad rítmica progresiva conducente a una conclusión y repetición. Las claves, por lo general, se constituyen de una composición que va en aumento de tensión. Hay una acumulación de tensión que llega a una especie de máximo. Esa tensión resuelve en un reposo que en el fondo es el comienzo de otra clave. O sea, de la repetición de la misma clave, perdón. Bien, la clave de 3x2 y sus valores mínimos efectivos. El tresillo cubano latinoamericano, ya lo expliqué, la clave de 3x2, aquí está en un esquema de 16 mínimo, cómo esto se desarrolla. Hay un estudio matemático sumamente interesante desarrollado por Montuzin, creo que es un musicólogo francés, que tiene un análisis matemático geométrico sobre las claves y que, bueno, él llega a una conclusión que es bastante interesante que tiene que ver con la clave del son, digamos la clave básica de son, la más común, que es esta 3x2, que vamos a analizar en esta ponencia. Por otra parte tenemos los ciclos rítmicos, que son comunes a las tradiciones musicales de Asia Occidental y Oriental, esencialmente. Vamos desde el mundo de probablemente África del Norte, Magreb, hasta la península malaya e Indonesia, en donde existen todavía ciclos rítmicos. Pero aquí vamos a analizar básicamente tres casos que tienen que ver con el raga indostano, o sea, el tala indostano, que tiene que ver con, aquí lo escribí mal, me disculpo, es tala, que es las estructuras cíclicas rítmicas de la música del norte de India. Ahora, ¿cuáles son las características de estos ciclos? Las estructuras rítmicas de unidades asimétricas aglutinadas, generalmente extensas, mínimo 6 tiempos por ciclo, hasta más de 100 en el caso de la música clásica otomana. Tenemos ciclos de hasta 160 pulsos o metros por ciclo. Y por otra parte, una cosa que es extremadamente importante, que es la diferenciación interna. Estamos hablando de jerarquías, justamente, que van a dar una asimetría interior al ciclo, en este caso de timbre, dinámica en relación con la melodía. La percepción y la organicidad, extremadamente importante, es la recurrencia a través de la repetición y la asociación con tempos mínimos y máximos, o sea, mínimos por debajo del cual la estructura cíclica ya no la percibimos como tal, y máximos por sobre el cual la estructura cíclica también pierde su organicidad, pierde su identidad como tal. Ahora, aquí la idea de esto es tomar 3 ciclos rítmicos de la música indostana, de talas, que son Tintal, que es probablemente el más conocido de todos, un ciclo de 16 tiempos, Pancham Sawari, que son 15 tiempos, y Firdos es uno de los ciclos de 14 tiempos. Vamos a ir cada vez sustrayendo un tiempo y ver primero su organicidad en cuanto a la estructura. Esos ciclos se dividen en grupos más pequeños que se llaman vivag, está marcado con los slash, como ustedes pueden ver, y tenemos 2 estructuras de clave que son extremadamente importantes. Una que es una estructura sonora que corresponde al primer tiempo de cada grupo, y esa estructura o es sónica o es muda. Cuando es sona se llama tali, cuando es muda se llama jali. Entonces, en el caso, por ejemplo, de 16 tiempos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noveno tiempo, 0 significa silencio, jali, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso ya propone una simetría interna. La otra simetría está dada por la base onomatopéyica de cada tempo.
En el caso, por ejemplo, de Pancham Sawari, 15 tiempos. No vamos a nunca contar 1, 2, 3, 4, 5, no es así, sino que vamos a aprender el ciclo a partir de una fórmula onomatopéyica que corresponde a los golpes sobre el tambor tabla en este caso. ¿Ah? Entonces voy a hacer, en este caso vamos a contar con los Talihari y les voy a dar la clave. Primero contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Din, da, di, di, cat. Di, din, da, di, din, na, tin, que din, da, tere, que te, tun, na, cata, di, din, na, di, din, na, din. Ahí están los 15 tiempos. Fil 2, 14 tiempos, no voy a repetir para ganar tiempo. Y ahora vemos cómo esto puede considerarse justamente el caso de las claves afrocaribeñas sobre las claves, digamos, sobre la estructura del ciclo. En este caso, el golpe del tabla. ¿Ah? Para el tintal, 16 tiempos podemos considerarlo prácticamente como 4 veces 4, es bastante simple, si vamos a contar tac, 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 tac. Ok, está, es muy claro. Pancham Sawari ya es más complejo porque hay un tiempo menos. Entonces, en este caso, vamos a recortar el último ciclo. Primero vamos a colocar el primero. ¿Ah? En el caso de Pancham Sawari, Profesor, disculpe, ¿está compartiendo audio? sí. Ya, lo que pasa es que no se escucha hacia nosotros. Y por lo tanto, a ver. Voy a verificar que el audio esté compartido, pero yo esto lo hice compartiendo audio. Sí, normalmente funciona. Abra el Teams, por favor. ¿Qué cosa? ¿Perdón? Abra el Teams. Está desde el navegador, sí, desde donde esté compartiendo la videollamada. Aquí tengo el micrófono que está activo, pero a ver, sería aquí, ¿no? Las acciones, ¿no? No. A ver, en las secciones. Ya, tiene que dejar de compartir, dale ahí donde aparece el cuadrito con la X, justo Acá, a la izquierda de ya, los 3 puntos. ya, Y y ahora dejé. tiene que volver a compartir y cuando le dé a compartir hay una opción que le dice incluir audio. Tiene que ver que esté marcada esa opción. No la tengo solamente la opción aquí debajo, que es de pantalla. A ver, voy a colocar acá audio. ¿No le aparece incluir audio una vez que le da la opción de compartir pantalla? No, no me aparece, no. Sí. La otra opción es cuando le da a compartir, comparta la ventana, no la pantalla, sino la ventana. A ver, En vez de darle donde dice compartir pantalla, dele donde dice compartir ventana y selecciona la ventana del PowerPoint o donde esté transmitiendo. ya ahí, pero a ver, no, aquí no, nada que ver. Si no le aparece la opción, vamos a tener que lamentablemente continuar sin el audio por el momento. Bueno, el problema es que el audio es súper importante porque estoy lleno de ejemplos musicales. O si nos puede dar usted mismo el ejemplo. Ya, podría ser en ese caso, pero Claro. a ver, por lo menos las superposiciones de clave las puedo dar yo. A ver, a ver.
¿Cómo lo hacíamos entonces para volver acá? Yo ahí estoy compartiendo, ¿no? Ya, aquí Tiene estamos en el... que... Sí. Aquí estamos, ustedes pueden ver esto, ¿no? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla o no? Sí, está compartiendo. Se ve. Ok, entonces sería, a ver. Ahí está. Ya, ahí estábamos. Claves y talas. Seguro que no se escucha, ¿no? A ver, déjenme ver una vez más. ¿Ahí está sonando, sí o no? No, No no suena. se logra escuchar. Bien, entonces, bueno, la idea es que Tintal, 16 tiempos, no son 4 veces 4 y tampoco vamos a contar de 1 al 16. Tenemos, si vamos a contar en el estilo indio, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tomando la clave, la segunda clave onomatopéyica del tabla, en ese caso no vamos a contar los números, sino que vamos a solamente la clave. Da, din, din, da, din, din, da, tin, tin, da, dire, din, din, da. Si vamos a aplicar la clave, las dos claves en este caso, vamos a superponer la clave de 3×2 del son sobre la clave onomatopéyica que se llama bol, en este caso, del tabla. Ya, 1, 2, 3. Da, din, din, da, din, din, da, din. ¡Ay! Da, din. 1, 2, 3. Da, din, din, da, din, din, da, din, din, da, dire, din, din, da. Ahí estamos. Pancham Sawari es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dinda, didicat, didina, didina, din, kerinda, tereketetuna, kata, didina, didina, din. Para superponer, dinda, didicat, didina, didina, din, kerinda, tereketetuna, kata, didina, didina, dinda, didicat, didina, didina, din, kerinda, tereketetuna, kata, didina, didina, din. Ahí estamos. ¿Se escucha? ¿Se entiende un poquito? ¿Estamos más o menos? No sé. ¿Se escucha bien? No. A lo mejor estoy aquí solo en la casa y nadie me está escuchando. Se escucha muy bien, profesor. Ah, Muy, ya, muy bien. ya. FIR 2 es lo mismo. FIR 2, 14 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1. Din, din, dague, terequete, din, nanacata, dinacata, terequete, dinacata, terequete, din, din, dague, terequete, din, nanacata, dinacata, terequete, dinacata, terequete, din. Con la clave, superponiendo, esta vez vamos a cambiar más todavía, esta vez vamos a hacer, cambiamos realmente el segundo pattern de la clave de son, y va a traer tac, 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 y tac, 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 tac. Entonces, din, din, dague, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, dinacata, terequete, din, dague, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, dinacata, ay, perdón. Comienzo de nuevo. Din, din, dague, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, tunacata, terequete, din. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Din, din, dague, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, tunacata, terequete, din, din, dague, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, tunacata, bueno, perdón. No había preparado esto, pero a ver, última vez.
1, 2, 3, bueno. Din, din, taque, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, tunacata, terequete, din, din, taque, terequete, tun, nanacata, dinacata, terequete, tunacata, terequete, tun. Ahí estamos. Entonces había tomado estos 3 ejemplos. Después, Maravilloso, profesor. Continuemos porque ya nos quedan 2 minutos de ponencia. bueno, les cuento solamente lo que había hecho. Había tomado este estándar de jazz, que es un Anatole, que es muy conocido, cantado por Chet Baker, y habíamos estructurado esto dentro de un tintal, ¿ah? Por una parte con las 2 estructuras, con el tabla, también con la clave de son, ¿ah? Y ver cómo esto encajaba dentro de la melodía en relación a la armonía, porque aquí la melodía no comienza nunca en el primer tiempo del ciclo, sino que comienza en una sección que es anacrúsica, que se llama mukra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. ¿Ah? No es en el primer tiempo como si fuera un sistema tonal. Entonces, ven la problemática que se desarrolla con eso. Segundo, habíamos visto lo mismo en Pancham Sawari, 15 tiempos. Lo mismo, parafrase rítmica, mukra, desplazamiento del mukra, cambio por supuesto de la clave, y cómo la melodía funciona justamente por una parte con la clave del tabla, pero también con la clave afrocubana, afrocaribeña. Después con FIR 2 exactamente lo mismo. En este caso, el mukra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, etc. Paráfrasis nuevamente a partir de esta célula anacrúsica que se llama mukra. Y la discusión final, digamos, la paráfrasis en ciclos, ritmos y claves favorece el desarrollo de percepciones diversas del ritmo en su relación a la armonía y la forma. Induce a la creación compuesta e improvisada de patrones melódicos en las músicas populares globales. Eso lo perdimos todo porque no pude difundir los ejemplos que había grabado. Y contribuye a una práctica musical tanto individual como colectiva en distintos niveles y contextos formativos. Tengo una biografía aquí, si está por la consulta, si me quieren contactar, aquí está mi contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que nos hubiese encantado haberlo tenido de forma presencial para haber visto todo el trabajo y haber participado todos, la verdad. Bueno, ronda de preguntas. Tenemos dudas, tenemos preguntas, anotaciones. Acá tenemos. Saludos, profesor. Hola, ¿qué tal? Sí, solamente muy completo, interesante su exposición, ¿no? Para los que no estamos muy acostumbrados a todo ese lenguaje, ¿dónde o por dónde nos sugiere comenzar? O sea, algo rítmico que sea un poco más sencillo para ir digiriendo y aprendiendo un poco para ya entrar en esta parte más compleja. Gracias. Bueno, esto es una visión que se puede desarrollar en una etapa formativa muy temprana. Podemos comenzar con canciones tan conocidas y tan difundidas como Cumpleaños Feliz, por ejemplo. ¿Ah? Cumpleaños Feliz lo podemos cantar en 3, pero lo podemos cantar en 4, lo podemos cantar en 5, en 7. Todo depende de cómo vamos a articular las secciones de la composición, cuáles las vamos a transformar y cuáles no. ¿Ah? Por ejemplo, un Cumpleaños Feliz en 7 tiempos. 7 tiempos sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Ahí está, por ejemplo. Y se puede cantar en mil otras maneras, no es la única. Ahora, lo importante en eso, yo creo que hay 2 cosas que son esenciales. Primero, tener muy clara
la parte del ritmo, a dónde vamos a tomar ese ritmo y después cómo vamos a encajar esa música dentro del ritmo. Ahora, si el ritmo es un ritmo de tipo métrico, a veces nos puede ayudar mucho la armonía. ¿Ah? En este caso no puede mostrar nada de armonía, pero la armonía tiene por su direccionalidad, que es propia del sistema tonal, tiene polos de atracción, polos de tensión, de reposo, que son extremadamente importantes justamente en configurar rítmicamente una misma pieza de otra manera. Cuando no hay armonía, es más difícil, pero en el caso de las músicas cíclicas, justamente por esta asimetría, por el hecho de tener estos elementos como el mukra en la música india, o los elementos que son propios como digamos, todas estas secciones asimétricas que son percutidas, que son de clave, que prácticamente son específicas a todas las músicas de tipo cíclico, eso va a reemplazar, digamos, nuestra percepción vertical de la música. Eso va a reemplazar justamente el hecho que no haya una direccionalidad armónica. Desde una cierta perspectiva, el aspecto cíclico puede tener también un componente de verticalidad que es extremadamente importante a la hora de parafrasear. No sé si tenemos alguna otra pregunta en el chat o acá. ¿Tenemos algo en el chat? No, ya. Bueno. Sí, hola, solo quería saludar a Leonardo y darle las gracias. Súper interesante la perspectiva de la música india y de los ejemplos, nada más que eso, ¿eh? Y que nos dejó una tarea tremenda. Así que, saludos. Gracias, Tomás. Saludos por allá. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Habla acá Lorena. Hola, Lorena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarte. Bueno, felicitarte en primer lugar por tu presentación. Me gustaría quizás que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en cómo tú usas estas, digamos que es una serie de trabajos que tú tienes, como bien nos dijiste, y también hemos visto en tus presentaciones anteriores, digamos que siempre quedamos todos muy motivados o muy contentos de escuchar esta música más en vivo o con ejemplos mucho más concretos que se agradece mucho en los congresos y te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia en, digamos, cuando tú enseñas la música. Principalmente yo recuerdo que tú trabajas en niveles a veces de posgrado también. Bueno, eso, preguntarte un poco qué estrategias usas con tus estudiantes para poder quizás ampliar esta perspectiva de lo que es la rítmica, digamos, en general. Es una pregunta súper interesante y difícil de responder. Es complejo. A ver, por una parte, yo creo que es esencial hoy en día en estudios de música y para eso, desde el momento más temprano en la etapa formativa hasta el posgrado y después toda la vida, porque finalmente uno estudia toda la vida. Sí, yo creo que la música, una vida es corta, es muy corta para poder estudiarla. Tendríamos que vivir mucho más de lo que vivimos. Pero yo creo que hay dos cosas que son importantísimas. Una cosa es escuchar música, escuchar y escuchar siempre con una, a ver, disposición de poder entrar en la música, de poder no solamente apreciar la belleza que pueda tener o apreciar su emoción, pero también poder entrar en cómo esa música se fabrica, cómo esa música se hace, cómo se construye, cómo esa música nosotros tenemos o no algún elemento que nos conecte con ella, pero desde nuestra praxis. ¿Ah? Es sumamente importante porque a medida que vamos creciendo, cada vez conocemos más música y cada vez empezamos a hacer más puentes entre una música y otra. Y esos puentes son muy, muy importantes porque nos aportan vocabulario, nos aportan capacidad de poder generar y de poder también integrarnos a contextos musicales que no necesariamente conocemos de buenas a primeras. Y al mismo tiempo es extremadamente importante
en el hecho de que, a ver, estamos cada vez en un mundo donde nuestra relación, yo diría, más que a la música, pero al fenómeno sonoro, es una relación de fragmentos, es una relación de pedacitos de música que vienen de por aquí, por allá, de ruidos, de sonidos, de todo. Nuestro entorno sonoro está marcado por esos segmentos. Y esos segmentos a veces están interconectados por nuestra propia vivencia. Y esa interconexión es extremadamente importante a la hora de crear, a la hora de hacer música, a la hora de integrarse a otro grupo que no necesariamente, con el cual no necesariamente compartimos una misma estética o una misma background, pero poder entrar en eso. Y por otra parte, hoy día escuchamos recién una ponencia sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la informática y ahora sobre todo con todo lo que se nos viene encima de la inteligencia artificial. Creo que el manejo de TICs y de nuevas tecnologías es extremadamente importante en ritmo. Hay aplicaciones, por ejemplo, que están orientadas más hacia música popular, jazz, iReal Pro, por ejemplo, que funciona en los soportes Apple. Pero también tenemos, por ejemplo, la música india, tenemos iTabla Pro, iTala Pro también. Para las músicas de Turquía, el mundo árabe, hasta Balcanes, tenemos una aplicación que se llama, se me olvidó, pero hay varios tutoriales que están en YouTube. Todo ese tipo de soporte favorecen un trabajo individual que es muy importante, porque hoy día hablamos mucho, escuché las otras ponencias, de esta idea de trabajar en grupo, que por supuesto es sumamente importante. Pero cada vez estamos también en un mundo más desterritorializado, más individualizado, más en el cual muchas veces estamos solos frente a 4 murallas. Y en ese estar solo frente a 4 murallas, la aplicación y el contacto con una app justamente que no se equivoca y que está ahí marcándonos, y que nos ayuda a penetrarnos en otro tipo de música, en otro universo, a veces sonoro, es extremadamente importante. Y ahí yo hago una contrapregunta a los otros dos expositores. Si estamos en un mundo donde supuestamente hay tanta colaboración y tanto hacer música en grupo, en sentido colectivo, ¿por qué hay tantas apps? ¿Por qué hay tantas nuevas tecnologías que favorecen un estudio individual de la música? Y totalmente aislado de todo. Recreando compañía, recreando humanidad, pero una humanidad que no es tal, no es una humanidad orgánica, es una humanidad virtual. O estoy tocando, por ejemplo, un estándar de jazz con una sección rítmica que es totalmente virtual, y hoy en día, sobre todo con el desarrollo de inteligencia artificial, cada vez estamos con una virtualidad que es más humanizada, cada vez más humanizada. ¿Y por qué se desarrolla tanto eso si, por otra parte, deberíamos, o se supone que estamos en un medio mucho más colectivo? Son preguntas, yo no tengo la respuesta. Ya, y no quiero seguir, les he comido cualquier cantidad de tiempo, gracias. Muchas gracias Leonardo por esta, digamos, extensa respuesta que es muy, muy interesante. Y no sé si es que quizás para cerrar, ¿sí? Vale, estamos bien. Gracias. Okay. Sí. Agradecemos mucho, profesor, su exposición. Le pedimos, por favor, que comparta las aplicaciones por el chat para que queden guardadas y el resto de los profesores oyentes también puedan utilizarlas. Con esto damos finalización a esta parte de la jornada. Los dejamos invitados para las 2:30, 14:30, donde continúan los Pechacucha y las siguientes ponencias. Ah, sí, profesor, por favor, ahora puede dejar de transmitir. Ya. Sí, muchísimas gracias a todos por haber participado y esperamos que sigan conectándose y manteniéndose en línea dentro de este congreso.